Bienvenidos chicos a este su espacio Mi Español. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre análisis literario tradicional. Es importante que sepamos qué es el análisis literario tradicional. ¿En qué consiste este análisis? Este análisis nos va a ayudar a desmenuzar, conocer los distintos aspectos que conforman una obra. Este trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones referentes a lo que son las obras literarias. Consiste en lo que es desmenuzar en sí la obra literaria. La vamos a descomponer y dentro de ella vamos a ver lo que son los contextos, el tiempo, los narradores y los personajes de las obras. Muy bien, vamos a entrar entonces con lo que es el narrador. El narrador es la voz que está relatando los hechos que suceden. Los hechos que suceden a los personajes, las cosas que están aconteciendo dentro de la misma obra. Existen tres tipos de narradores, entre esos está el omnisciente. Este narrador omnisciente es aquel que sabe todo lo que va a pasar. Sabe el futuro, sabe sobre el pasado y sabe lo que acontece en el presente. Luego tenemos el narrador protagonista. El narrador protagonista es el que relata la historia y él está dentro de ella, relatando los acontecimientos. Luego de ahí tenemos el tercero, que vendría siendo el narrador testigo. El narrador testigo relata la historia desde lo que él escuchó, vio o presenció, ¿sí? Entonces hay tres tipos de narradores: omnisciente, protagonista y el narrador testigo. Luego vamos a pasar a lo que es el tiempo. El tiempo en las obras literarias es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en los textos narrativos la información se dispone según un orden temporal. El relato puede presentar los hechos que se cuentan reflejados con fidelidad, el orden en que suceden, de modo en que se van presentando. Al principio de los acontecimientos vienen los más remotos y al final pueden ir los más recientes. En este caso que estoy explicando, este tipo de narración se le llama desarrollo lineal. Este desarrollo lineal lo podemos ver ¿dónde? En los cuentos tradicionales, ¿sí? Los cuentos tradicionales tenemos el inicio, el desarrollo y el final. Y va así, en el mismo orden. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir del tiempo? Podemos decir que se emplean mucho los tiempos verbales y obviamente los tiempos verbales en pasado también se emplean mucho. Hay tiempos verbales que nos dicen en qué momento de la historia estamos. Si estamos en el pasado, o de pronto estamos en el futuro, o de pronto estamos en el presente en la historia. Los tiempos verbales tienen por objeto contar los hechos reales o ficticios en textos narrativos que desempeñan un papel fundamental con las palabras expresadas, es decir, con las acciones, es decir, con los verbos. Puesto que generalmente, como dije hace un rato, están en pasado, pues lo habitual en la narración es que los encontremos así. Por ejemplo, en un pretérito perfecto simple, él esperó, demoró, compartió, se inquietó. También en un pretérito imperfecto del indicativo, por ejemplo, él vivía, era,
él llegaba o detestaba cierta comida. Entonces luego vemos lo que son los indicadores de tiempo. Los indicadores de tiempo es el transcurso que va simultáneo a la sucesión de las acciones. Y se marca también con los adverbios, por ejemplo, adverbios como mientras, entonces, antes, después. También existen otras expresiones que tienen un marcado carácter de tiempo, temporal, como por ejemplo, por fin, al cabo de un rato, o sea, después de un espacio de tiempo, al día siguiente. Vamos a poner un pequeño ejemplo más. Por ejemplo, mientras esperaba a su amigo, se tomaba una taza de té. Entonces, ahí está marcando un tiempo con la palabra mientras. Como vemos aquí en la diapositiva, también nos está hablando de que, de acuerdo con ese aspecto de secuencia de tiempo en la narración, esta puede ser vista como ab ovo, que es ir narrando los acontecimientos desde el inicio hasta el final. Luego también hay otra variación de tiempo que se le llama in media res. In media res es aquella narración que empieza en el medio, luego regresa al comienzo para luego retornar al inicio o donde quedó, ¿verdad? Y luego viene in extrema res, que empieza por el final de los acontecimientos y luego se retoma la historia desde el comienzo. Luego vamos a ver algo muy interesante que vendría siendo el espacio. El espacio. Veamos. En nuestra existencia, esta unidad de espacios podemos ver lo que es la infancia, los residuos. En este espacio puede ser el cierre de las casas, las calles, los barrios, según van creciendo y las necesidades que van combinando para ir ampliando el universo literario de la escritura. El espacio vendría contestando las preguntas ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo fue que ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Ya que son ellas las que nos sitúan y nos orientan y en el lugar en donde estamos en la narración. El espacio es el lugar en que transcurre la acción, el relato presentado generalmente por el narrador y las acciones de algún personaje. El único instrumento que se tiene para dar vida a los espacios o escenarios en consecuencias aquí en la literatura es la palabra. Y en este caso sería la palabra escrita. Luego aquí también en el espacio podemos ver lo que es la clasificación, por ejemplo, de los acontecimientos. Los acontecimientos de la narración, que siempre sucede en algún lugar y muchas veces se puede decir que el sitio donde ocurren esta acción puede ser especificado por parte del narrador. Tipos de espacio y entre ellos podemos encontrar, como tenemos aquí, el físico o el escenario, que es el lugar o lugares determinados en las cuales suceden los acontecimientos. Este puede ser abierto, pueden ser espacios cerrados, pueden ser amplios, de acuerdo a la condición que necesite para actuar el personaje. El psicológico. Tenemos en el espacio psicológico, vemos la atmósfera espiritual de la persona. Puede ser que esa narración esté aquí y que las cosas estén ocurriendo en la mente del autor, del escritor, ¿verdad? En su mente, él tiene un conflicto interno. Puede ser
que es un espacio en que manifiesta sus sentimientos. Puede ser también, en el psicológico pueden interferir el clima, aspectos como el clima, el ambiente, la tristeza. Puede ser que al autor le da mucha tristeza la lluvia o los días grises. Entonces, eso tiene mucho que ver con el espacio psicológico del personaje que estamos estudiando. También vemos el espacio o el entorno social, donde, en qué espacio cultural, histórico, religioso o moral se está desarrollando la acción, ¿verdad? Estos son los acontecimientos que podemos observar. Entonces, podemos ver también el ambiente. El ambiente es el marco en el que ocurren las acciones. Implica datos externos como el lugar, la época, así como los internos que se manifiestan sus emociones y sus sentimientos. Entonces luego veremos lo que son los personajes. En los personajes, obviamente, que son los entes ya sea de ficción o reales, que atienden la acción. Entonces tenemos tres tipos de personajes, que son el principal, el secundario y el incidental o episódico. Obviamente que el personaje principal es el que mueve la acción del relato y es en donde todo gira hacia él, ¿verdad? Luego el secundario participa un poco en menor grado, pero siempre ayudando o aportando al personaje principal. Y luego el incidental, que posee menor peso o participación en las acciones, pero su aparición es un recurso para ordenarlas y darles credibilidad. Hasta aquí, pues estamos viendo lo que es el análisis de los textos literarios. Así que espero les haya servido a ustedes esta explicación. Chao.